Bueno, y finalmente vamos a abordar el texto de Carvajal Ahumada del año 2007. Este texto es un artículo de reflexión acerca de la mirada que Marx tiene sobre la educación. Voy a comenzar a compartir pantalla, 2 minutos, por favor, para poder trabajar sobre este texto. Lo que nos anticipa el autor en un primer momento es que Marx no tiene un texto o una obra específica acerca de la temática de la educación, pero sí que la aborda en distintos textos, ¿sí? Que Carvajal Ahumada se encarga de recuperar para poder teorizar acerca de su mirada de la educación. Toma así la tesis sobre Feuerbach y dice que ahí hay una mirada marxista sobre la educación, y también dice que en el materialismo histórico es una fuente para distintos enfoques pedagógicos, que por supuesto que se retoman luego de la escritura del manifiesto comunista, y que muchos nos sirven y que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada para pensar desde una mirada reflexiva, crítica y analítica la educación, ¿sí? Dentro del materialismo histórico se concibe el desarrollo de la sociedad moderna, y dentro de la sociedad moderna a la educación como la institución principal, ¿sí? de esta concepción. No olvidemos que la educación se erige en la conformación de los estados-nación, por eso también esto de la sociedad moderna y de la educación como institución principal. Y dice que dentro de la educación como la institución principal hay, bueno, algunas teorizaciones, algunos enfoques pedagógicos que se toman, y aborda 2 ejemplos: el aparato ideológico del Estado, a la educación como el aparato ideológico del Estado, que lo plantea Althusser, y a la pedagogía crítica o teorías reproductivistas de Bourdieu y Passerot. ¿Sí? Estos 3 autores los vamos a desarrollar en la cursada, pero a grandes rasgos, las teorías reproductivistas lo que se encargan es de teorizar acerca de que la educación reproduce las desigualdades sociales, es una institución que reproduce las desigualdades sociales, y la teoría del aparato ideológico del Estado, de la educación como aparato ideológico del Estado, fundamentalmente trabaja sobre la idea de que, bueno, de que la educación le sirve al Estado, a los distintos gobiernos, para proporcionar valores relativos a poder sostener un sistema económico, ¿sí? Esos valores van a ser, por supuesto, los de las clases dominantes. Se examinan a lo largo de este texto otros 3 textos, que es la tesis sobre Feuerbach, el primer tomo del Capital y la crítica al programa de Gotha, todos de Marx. Bien, por otra parte, esta diapositiva la denominé como, bueno, Robert Owen, porque justamente Robert Owen es un socialista británico que no era de una clase social capitalista o burguesa, pero que sí se constituye luego como el dueño de varias fábricas de algodón, y que, bueno, hace algunas teorizaciones, porque él fue autodidacta y estudia, ¿sí? Es un sociólogo que estudia y que teoriza acerca de esto, que la razón es el poder para transformar la sociedad. Y dentro de esta idea se toman a los hombres como producto de modificaciones sociales, ¿sí? Decía que los hombres se modifican a través de la transformación de la sociedad. Y en esta transformación hay un papel fundamental, que es el que cumple la educación, que es la que modifica a los hombres, en donde el educador también debe ser educado, ¿sí? Y aquí se toma a 3 cuestiones que toma Owen, que es a la educación, a las circunstancias y al hombre. Marx no va a distinguir en jerarquías, a diferencia de lo que sí hace Owen, que Owen dice que justamente que la educación y las circunstancias son las que transforman al hombre, como si pudiesen darse en un nivel estamental, como si estuviesen más altas que el hombre, la educación y las circunstancias, en una categoría más alta, ¿sí? Y que el hombre solamente puede modificarse a través de estas, ¿sí? Como que no tuviese una conciencia si no es a través de estas. Bueno, Marx lo que dice es que tanto el hombre como las circunstancias y la educación no se distinguen en jerarquías, sino que están en una misma jerarquía, ¿sí? Y que se van configurando y reconfigurando a través de las transformaciones sociales, ¿sí?
Bien, también se plantea que la educación es una relación social, es una relación entre personas, esto lo toma Marx, ¿sí? Y que es un proceso radical de cambio y abolición de clases sociales. Y acá está la crítica fundamental a Robert Owen, que tan solo dice que la razón es la que transforma a la sociedad. Bueno, Marx va a incorporar que la educación tiene que ser radical, tiene que aportar al cambio y, por sobre todas las cosas, a la abolición de las clases sociales, ¿sí? Bien, avanzamos. Luego está el tomo 1, perdón, del Capital, en donde acá sí trabaja sobre una noción que es sobre la pobreza espiritual del proletariado. ¿Sí? Ahí se chispoteó una N, pero no va. Es la pobreza espiritual del proletariado. Y trabaja sobre 3 aspectos, Marx: la pauperización espiritual, la legislación educativa para los niños trabajadores y la educación del futuro. En la primera, que es la pauperización espiritual, dice que la educación está como un trasfondo tácito que es negativo por la situación espiritual del obrero. Lo que dice es que la educación está al servicio de determinados intereses y que esos intereses son los intereses de la burguesía. Entonces, dentro de este sistema educativo que va comenzando a conformarse, se cumple la voluntad del capitalista y hay un saber que es despersonalizado totalmente, ¿sí? Que es el saber justamente de los artesanos. Y por otra parte dice que la ciencia va a estar al servicio de la producción y del capital. Hay un gobierno de los cuerpos a partir de la microfísica y hay un empobrecimiento espiritual de los obreros por efecto del avance tecnológico, ¿sí? O sea, el gobierno de los cuerpos es la función que va a cumplir el sistema educativo, justamente, para conformar hombres dóciles, funcionales al sistema productivo, ¿sí? Y el empobrecimiento espiritual de los obreros se da mediante el avance tecnológico. Por otro lado, después plantea que hay un avance, una conquista de los obreros, que es la ley Fabril, donde se plantea que la educación debe ser para los niños al servicio de sacarlos del embrutecimiento, y dice que esta ley de enseñanza que estaba en favor de los intereses del capitalismo hay que abolirla, ¿sí? Hay que abolir la ley de enseñanza en favor de los intereses del capitalismo. Eso tómenlo como fundamental porque es lo principal de la teorización marxista y de la mirada que Marx tenía sobre la educación, ¿sí? Esto de abolir las clases sociales, abolir los intereses del capitalismo. Distinto a la educación que se estaba creando en favor de los intereses de la burguesía, ¿sí? Y acá en este sentido va a plantear que la educación de los niños, bueno, en este caso el sistema Fabril, de acuerdo con Marx, no solo proveyó la base técnica para la gran industria, sino que también provee el germen de la educación del porvenir, le dice él, ¿sí? El trabajo productivo, la enseñanza y la gimnasia en una combinación que producirá hombres plenamente desarrollados. Y en este sentido el autor dice que no hace específico hincapié en qué son los hombres plenamente desarrollados, pero que obviamente que se intuyen que son hombres que van a servir a la revolución y al cambio y a la transformación social, y que para eso es necesario tener en cuenta estas 3 aristas: el sistema de trabajo, el sistema productivo de trabajo o el trabajo productivo, la enseñanza y la gimnasia. Y dice que la educación así organizada va a ser al hombre plenamente desarrollado, plantea que la educación para la infancia debe ser pública, gratuita, debe haber una abolición del trabajo infantil, y todo esto lo plantea en el manifiesto comunista, ¿sí? Esta abolición del trabajo infantil no implica que los niños desde pequeños no se formen en el trabajo productivo, ¿sí? Todo lo contrario, Marx sí decía que tenía que haber una educación técnica. En el programa de Gotha, en el numeral B, literal 1, ahí hay una frase textual que me gustaría que ustedes pudieran leer en el texto y que la desarrollen, que yo hago en sencillas palabras el reduccionismo a que busca que la educación sea igual para todas las clases sociales. En este sentido, que la educación sea una educación popular, gratuita y obligatoria, ¿sí? Y dice que es el pueblo el que ha de educar severamente al Estado, es decir, que ha de hacer del Estado su instrumento, ¿sí? Una transformación del trabajo productivo con enseñanza,
esto sería la educación técnica, y esto va a provocar la transformación social. Y en este sentido volvemos a la crítica que le hacía a Owen, en tanto y cuanto que las circunstancias, la educación y el hombre están en la misma jerarquía. Y acá vemos que es el hombre el que educa al Estado, y no el Estado el que educa al hombre. ¿Sí? Y eso es fundamental en el planteo que hace Marx en su mirada de la educación. Y por último voy a plantear qué es lo que busca desarrollar la educación y a qué tipo de hombre quiere crear, y plantea esto del individualismo, ¿sí? El individualismo revolucionario. Dice que al paso que en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, con la que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello. Esto lo plantea el autor literal, y lo que dice es que va en detrimento de lo que buscaba la sociedad burguesa, que la sociedad burguesa lo único que quería era que generar un individuo trabajador que pudiera adaptarse a los cambios de la sociedad y que pudiera únicamente responder a los intereses de los capitalistas, sea en el trabajo que tenga que desarrollar. ¿Sí? Sea el trabajo que sea. Y por el otro lado dice que la educación que contribuye a la revolución es aquella que prepara al individuo para la nueva sociedad y para desarrollar todas sus potencias productivas. ¿Sí? Esto sería el individualismo revolucionario que plantea Karl Marx a lo largo de sus obras. Muy bien, bueno, dejo de compartir pantalla, espero que haya sido, les haya servido este video explicativo. Nos vamos a encontrar el día de hoy a las 18 horas en un encuentro sincrónico, y además les voy a dejar una actividad que tienen tiempo para hacerla durante toda la semana. La idea es que puedan recuperar alguna categoría conceptual, ¿sí? Puede ser materialismo histórico, puede ser proletariado, puede ser... no sé, no se me ocurre ahora, pero puede ser esto de justamente los enfoques pedagógicos en educación, y poder hacer un glosario colaborativo. ¿Qué significa esto? Que van a ingresar esa palabra o esa categoría conceptual, no solo tiene que ser una palabra, sino que puede ser una pequeña frase, y desarrollar una reelaboración de la definición que plantean los autores, ¿sí? No hay que copiar textualmente lo que dice el autor, sino poder esbozar más o menos con las palabras propias, o con la observación de este video, o con la charla conjunta, o tal vez con lo que recuperemos en la clase, una elaboración propia, pero sin perder el sentido de lo que plantea el autor, ¿sí? Es muy sencillo poder ingresarlo, lo único que hacen es poner la palabra, y eso después se ordena alfabéticamente, y luego van a tener que intervenir en la definición que haya hecho algún otro compañero o compañera. ¿Sí? Así podemos ir co-construyendo conocimientos y reflexionando en conjunto. Bueno, les mando un gran saludo y nos estamos viendo en el encuentro sincrónico de hoy a las 18 horas.